Está bien. Bueno, buenos días. ¿Se me escuchan bien ahí? ¿Sí me escuchan bien? Es que siento como que no me escuchan. Bueno, buenos días a todos. Yo no sabía que a las 9 de la mañana venía tanta gente. Yo soy del culto de las 11:30, entonces me va a tocar madrugar más. Soy del culto de los dormilones. Entonces, quiero iniciar este tiempo con una historia. Hace aproximadamente, eso fue hace muchos años, con mi hija mayor, hace como unos 23 años por ahí. Hace 23 años ella tenía por ahí unos 8 o 9 años. Iba con mi esposa aquí por Avenida del Poblado, y bajando hacia Oviedo, por ahí por donde está el hotel, ¿sí? Y ahí íbamos a devolvernos. Cuando íbamos en el carro, era un día, no recuerdo qué día era, creo que era un sábado, era en la noche, eran por ahí tipo 8:30, 9 de la noche. Y había un niño llorando en la acera, se le veía triste. Nosotros pasamos, seguimos de largo en el carro y mi hija Manuela dijo, papi, ¿no te das cuenta que hay un niño llorando, pobrecito, qué le habrá pasado? Yo le dije, no, pues, ¿qué le habrá pasado? Pues quién sabe, pero no, 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 devolvámonos. Ese niño de pronto le pasó algo, y me insistió. Bueno, habíamos pasado, íbamos por allá, casi por el lado del campestre, íbamos hacia el sur. Bueno, me hizo devolver pues Manuela, que iba con Vicky, pues, confiando que el niño todavía estuviera ahí sentado. Y sí, efectivamente el niño estaba sentado, me bajé del carro con ella, ella estaba muy chiquita, tenía 8 años, recuerdo 8. Y ella empezó a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? Bueno, el niño pues nos contó que no había vendido casi chicles, algo así, creo que era lo que vendía, y tenía hambre. Entonces Manuela me miró así como con cara, pues, papi. Entonces yo le dije, ¿qué quieres? Yo creí que me iba a decir que le comprara chicles o algo. Dijo, llevémosla a la casa a comer. La verdad que me conmovió mucho Manuela. Subimos al niño, lo llevamos a comer a la casa. Y Manuela se sentó con él, ella iba a la cocina con la mamá, toda preocupada. Le dimos salchicha, arroz, ese niño comía y comía y comía. Y después Manuela me dijo, bueno, que le comprara chicles. Bueno, y le compramos chicles, ni siquiera lo recibimos, le recibimos uno o dos y le dimos como lo que él producía en el día. Y volvimos y lo llevamos pues a la estación del metro, y el niño se fue pues para su casa. Eso es compasión. Y le doy gracias a Dios porque siempre mi esposa, desde que ella estaba chiquita, se sentaba con ella a orar y le decía, vamos a orar al Señor para que te dé un corazón generoso y compasivo. Y desde pequeña mi esposa le enseñó a mis hijas a que tuvieran un corazón generoso y compasivo. Hoy vamos a hablar de la compasión. Hoy vamos a hablar de la compasión. Hoy la palabra nos va a hablar de la compasión. Compasión desde Deuteronomio, que es el libro que venimos estudiando. Un libro escrito hace 3400 años, sigue vigente hoy. Un libro que nos invita, como lo hemos venido exponiendo en los diferentes domingos, nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas. Y en ese amor a Dios, amar al prójimo como a mí mismo. En este libro de Deuteronomio, hablando de la compasión, Dios ha sido compasivo con Israel. Y Él ahora espera que sea compasivo también en esta nueva tierra que ellos van a entrar. Yo les pido y desde mi corazón oraba esta mañana, les invito a que ustedes hoy dispongan su corazón para dar y recibir compasión. Para dar
y recibir compasión. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Mira, quería hacer como una pequeña cuña. Soy tecnológico, me gusta la tecnología. Pero ¿sabes qué hice en estos días? Volví y recogí por allá mi Biblia escrita, que la tenía por allá arrumada, y la volví a sacar. Encontré que el celular, que es bueno tener la Biblia en el celular, no lo estoy negando, me distraía. Entonces quise volver a mi Biblia escrita. Bueno, y fue hasta bonito porque por allá encontré promesas y mi historia con el Señor. Entonces los invito a que volvamos a la Biblia escrita. No es un gusto mío, no le estoy diciendo que el que lo haga en su teléfono está haciendo algo malo, ni más faltaba. La palabra de Dios es palabra donde se encuentre. Listo. Entonces, Deuteronomio capítulo 23, del versículos 15 al 24. Deuteronomio capítulo 23, versículos de 15 al 24. Por cuestión de metodología, al ser un texto largo, vamos a ir leyendo por partes este texto, ¿les parece? Y los primeros textos que vamos a leer son los versículos 15 y 16. 15 y 16. ¿Ok? La propuesta en esta mañana es: llamado al pueblo de Dios a actuar con compasión. Llamado al pueblo de Dios a actuar con compasión. Y vamos a leer los versículos 15 al 16. No entregarás a su señor el siervo que huye de él y acude a ti. Habitará contigo en medio de ti, en el lugar que escoja, en alguna de tus ciudades, donde tenga a bien. No lo oprimirás. No lo oprimirás. Lo primero que quiero compartir de ese texto es que entendamos un poco el contexto rápidamente. Israel iba a entrar a una nueva tierra. Las tierras vecinas, los reinos vecinos, era costumbre, era algo del día a día tener esclavos. O sea, la esclavitud existía. No sé si decir como institución, me parece a veces como institución de la esclavitud. No, existía la esclavitud, era algo normal. Moisés, por inspiración de Dios, le dice a Moisés: escríbele al pueblo en Israel no vamos a maltratar a los esclavos. Este esclavo que nos dice aquí el texto es un esclavo que huye. En la esclavitud que existía en los pueblos vecinos existía la opresión, el maltrato sobre el esclavo. Por eso acá dice el texto: no entregarás a su señor al siervo que huye. Israel debe proteger a este esclavo, debe proteger a este siervo. La necesidad de este siervo, él huye porque necesita ser ¿qué? Necesita ser protegido. Era forzado a trabajos inhumanos, era oprimido, él huye. Y aquí vemos el atributo de Dios, su compasión. Cuando escribe: habitará contigo, no lo entregarás, vivirá en medio de ti, no lo oprimirás. Acá el Señor muestra su compasión y se muestra como un Dios de refugio, un Dios que había sido refugio para el mismo pueblo de Israel en el desierto, un Dios que había habitado en medio del pueblo de día y de noche en el desierto, un Dios que vivió en medio de ellos. Dios los ha liberado de la esclavitud. Ahora ellos deben hacer exactamente lo mismo. El pueblo debe accionar. ¿Y cuál es la acción a la que se llama el pueblo en este pasaje? Ahí lo dice claramente el texto. Dice: no entregarlo de nuevo a su amo. B, permitir al esclavo que huye
habitar en medio de ellos, ser parte de ellos, ser parte del pueblo, habitar en cualquier ciudad que Él quiera, que Él desee. Y al final, ese refugio se traduce también en no lo oprimirás. Israel debe renunciar al beneficio de tener un siervo que le cayó así como del cielo, ¿no? Me llegó un esclavo, me llegó un siervo, voy a aprovechar y lo voy a poner a trabajar. No, 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 no. No lo oprimirás. Es un refugio que implica renuncia por el necesitado. Y yo, cuando leía este texto, tengo que decir que me acerqué desde dos perspectivas. Uno, no solamente frente a estos versículos, sino frente a los posteriores que vamos a leer, con mucho respeto. Nunca he sido esclavo. No sé qué es huir de la opresión. Nunca, digamos, puedo decirlo, he tratado con un esclavo. Pero sí tengo personas que en el transcurso de mi vida me han servido. Y creo que muchos de nosotros tenemos personas que nos sirven, ya sea en nuestras empresas, y creo que el ejemplo que más se acomoda acá es las empleadas o las personas que sirven en nuestra casa. Yo creo que muchas personas de esas también han huido y viven en medio de nosotros, en nuestra casa. Creo que ellas merecen un trato justo, o ellos merecen un trato justo. Son parte de la familia. Y en eso, en nuestra casa, tengo que reconocer a mi esposa Vicky, que es la que nos ha enseñado esto. Se sientan con nosotros a comer en la misma mesa. Como dice aquí el texto, habitará en medio de ti. Yo creo que debemos tratar bien a nuestros empleados, salarios justos, pagos justos, seguridad social. Ellos habitan en medio de nosotros. Nuestros trabajadores son siervos, hay que tener compasión por ellos. Compasión que se traduce en un amor fraternal, un amor como de familia. Entonces, el primer llamado que hace Dios a su pueblo es dar refugio al oprimido. Eso es lo que nos dice este texto. Vamos a leer ahora versículos 17 y 18 para ver el segundo llamado que hace el Señor al pueblo a tener compasión. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominable es para Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Un poco como difícil encontrar aquí cuál es la compasión. ¿Por qué? ¿Cómo así que traer la paga? ¿Cómo así que un perro? No entiendo, diríamos. Vamos a explicar un poco el contexto. Siempre es importante recordar, va a ser una nueva nación, están entrando en una nueva tierra. Hay tierras vecinas que tienen costumbres. ¿Qué se acostumbraba en las tierras vecinas? Se acostumbraba a que las prácticas rituales, las prácticas religiosas, en los templos cananeos había prostitución. ¿Por qué prostitución en un templo? Porque ellos creían que cuando se realizaba el acto sexual, una persona le pagaba a una prostituta y en el templo realizaban un acto sexual. Esto
incitaba, excitaba a sus dioses para que ellos derramaran bendición y prosperidad específicamente sobre sus tierras. ¿Cómo les parece eso? Eso era lo que acostumbraban en los pueblos vecinos. Ahora Israel está entrando en una nueva tierra. Y Dios le dice a Moisés: no haya ramera en Israel, no haya prostitución ahora en Israel. Y aquí, ¿dónde está la compasión del Señor? Pues el Señor quiere dignificar al hombre y a la mujer sexualmente. ¿Y por qué digo al hombre? Porque aquí, cuando el texto dice no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro, se estaba refiriendo a la prostitución masculina. Dios quiere dignificar sexualmente al hombre y a la mujer. Estas personas que se prestaban para la prostitución, tenían una necesidad económica para sostenerse. Sobre todo las mujeres. Las mujeres eran las más desprotegidas. En la cultura cananea también, y en las culturas vecinas, no pagar deudas. Cuando usted no podía pagar una deuda, vendía a su familia como esclava. Vendía a las mujeres como esclavas. Y muchas de estas mujeres eran llevadas como prostitutas al templo. Dios rechaza toda forma de prostitución. Israel debe renunciar, porque aquí nos habla de un voto, ¿no? Aquí nos habla de que no habrá, es abominable para el Señor que se lleve un voto a su casa. Eso es abominable. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué escribe el Señor esto? Porque también en la cultura cananea se acostumbraba a llevar votos, llevar el sostenimiento del templo, fruto de la actividad de la prostitución. Israel debe renunciar a que su templo, al templo del Señor, se sostenga con dineros producto de la prostitución, dineros producto del pecado. Nadie, absolutamente nadie en Israel debe ejercer la prostitución. Eso es compasión. Eso es compasión con lo más íntimo de una persona, con el sexo. Y me gusta la palabra acá: no haya, no puede haber, no puede existir. En estos días leía que la prostitución en Colombia, las prostitutas han ganado derechos porque se les da seguridad social, porque es un trabajo. No, la seguridad social para ellas debe ser porque son personas humanas. Todas las personas, cualquiera que sea su actividad, tiene derecho a la seguridad social. Pero no se puede aceptar que esto sea un trabajo, porque esto no dignifica a la mujer, la oprime. El Señor es compasivo con la mujer, es compasivo con el hombre, que por necesidad se presta para la prostitución. Más adelante vamos a ver algunas aplicaciones que tienen que ver con esto de la prostitución. Entonces, esta segunda llamado de dignificar sexualmente al hombre y a la mujer es tener compasión por ellos. Vamos a leer la tercera, versículos del 18 al 20, 19 al 20. No exigirás de tu hermano interés por el dinero, ni por los comestibles, ni por cosa alguna de la que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, pero de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos, en la tierra donde vas a entrar para tomarla en posesión.
Vamos otra vez al contexto. ¿Qué pasaba en las culturas paganas, en las culturas vecinas a esa nueva nación de Israel? Era común cobrar intereses al hermano, inclusive el interés de usura. Interés que por lo general, como lo dije anteriormente, terminaba en esclavitud cuando la persona no podía pagar el préstamo. Vendían los familiares y los hijos para pagar deudas. El Señor tiene compasión del pobre. Esta persona que nos habla aquí, que es el hermano, tiene una necesidad económica, para subsistir. Aquí no está diciendo que le presta para invertir, para gastar en consumo, para gastar en su deleite. Es una necesidad económica de subsistencia. Aquí el Señor muestra toda su compasión, el amor por el pobre, por el que no tiene, por el que carece. Le dice y le pide al que tiene que renuncie. ¿Que renuncie qué? A ganar, a aumentar su capital. Yo personalmente, gracias a Dios, no sé lo que es tener carencia. No quiere decir eso, que el día de mañana no la vaya a tener. Hay carencia, hay pobres. Ellos nos necesitan. Acá en la iglesia hay gente pobre. Hay gente que nos necesita. Es un llamado a la compasión. Es un llamado a ayudar al pobre. A prestarle al hermano necesitado, a no exigirle intereses. Dice aquí, al extranjero sí le puedes cobrar. Sí, porque el extranjero iba a relacionarse con ellos en temas de negocios. En el negocio es autorizado cobrar intereses. Pero a tu hermano no le cobres intereses. Préstale, porque es pobre, porque lo necesita. Tercer llamado. Cuarto llamado. Vamos a saltarnos de los versículos 24 al 25 y más adelante nos devolveremos a los otros tres versículos que nos saltamos. Versículos 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no podrás ninguna en tu cesto. No pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz en la mies de tu prójimo. Volvamos también al contexto, que es importante. ¿Por qué escribe Moisés esta ley? ¿Por qué el Señor lo invita a escribir esta ley? En las culturas paganas se cerraban los cultivos al necesitado. No existía solidaridad con el hambriento. El Señor le dice a Moisés, escribe, en Israel no puede haber hambre. Inclusive esta ley aquí, o este recorderis en Deuteronomio es un recorderis de la ley que está en Levítico 19, que se llama la ley de la cosecha. Se menciona el necesitado y el hambriento en esa ley podía entrar al campo del prójimo que estaba abierto y podía comer todo lo que quiera. Aquí nos habla de la vid, entonces él podía entrar a un viñedo
y si tenía hambre, comer uva. No podía, era guardar y llevársela. Coma. Y lo mismo pasa con la mies. Aquí lo que está diciendo es, no pases la hoz y tampoco te la lleves. El campo está abierto. En Israel no puede haber hambre. El prójimo y tu hermano que esté hambriento, tú le debes autorizar, debes abrirte a él. Esta persona necesita vivir, necesita alimentarse. Qué compasión la del Señor, qué misericordia con el hambriento. Aquí encontramos a un Dios que provee. Él, el Señor, es el dueño de la tierra. Es el dueño de la cosecha. Él comparte con el necesitado. Y el pueblo es llamado a actuar con ese mismo carácter de Dios. El amor por el hambriento. A dejarlo entrar en el campo, a compartir su cosecha. Israel debe abrirse a esta necesidad humana. Y como lo dije en la anterior de la pobreza, nunca a mí personalmente me ha tocado aguantar hambre. Pues uno dice, si viene el culto a las 11:30, por ahí a la 1 de la tarde dice que tiene hambre. Pero esa no es hambre. Hambre es levantarse un día, 2 días y no tener ni dinero ni plata, ni dinero ni comida con qué alimentarse. Peor aún, no poder alimentar a su familia. Israel debe renunciar, el que tiene el campo debe renunciar a tener más ingresos producto de su cosecha. El hambriento sí no debe abusar. Se llama al hambriento a no abusar. Israel debe ser compasivo. Hemos visto 4 llamados. Israel es llamado a la compasión por el esclavo, por el siervo que huye. Es llamado a dignificar al hombre y a la mujer en su parte sexual. Es una compasión por la prostituta o prostituto. Un llamado a ayudar al pobre y un llamado por el hambriento. Tener compasión por el hambriento. Una mirada actual de qué hacer como pueblo de Dios. ¿Qué hacer nosotros como pueblo de Dios? ¿Cómo ser más compasivos? Lo primero es que nosotros como pueblo, como iglesia, debemos rechazar todo acto de opresión. Como iglesia, como creyentes en Cristo, debemos dignificar a esta población vulnerable. Y esto nos debe llamar a la acción. Antes de invitarlos a esa acción, de decirles cómo podemos hacer, creo que debemos ser sensibles. Nos levantamos, hay mucha pobreza y como que perdemos esa sensibilidad. Unos datos para recordar, unos datos para que hoy seamos más sensibles, que hoy salgamos con un corazón más compasivo. La esclavitud existe hoy. Es lo que llaman la esclavitud moderna. Algunos datos. La trata de personas, incluida la prostitución, donde está incluida la trata de blancas, es un negocio que asciende en el mundo a los 32.000 millones de dólares al año. Aproximadamente entre 600.000 y 800.000 personas son movidas anualmente entre las fronteras de los países para esta trata de personas. La pornografía. Se emiten
13.000 títulos de pornografía al año. El triple de lo que hace la industria de Hollywood. Y este es un negocio de la pornografía que maneja 14.000 millones de dólares al año. No se puede apoyar la pornografía. No, es un pecado. Se degrada a la mujer y al hombre. Y puede que aquí, en este lugar, algunos de ustedes tenga eso todavía como una esclavitud a la pornografía. OnlyFans, que es lo que está de moda. Eso es pornografía. Si usted tiene OnlyFans, si aquí hay jóvenes que tienen OnlyFans, es hora de cancelarlo de manera inmediata. El Señor dice: no haya ramera entre las hijas de Israel. No haya prostitución en Israel. No haya pornografía. Ocho de cada 10 mujeres se siente abusada psicológicamente con las letras del reggaetón. Este género contiene altas dosis de contenido sexual y de violencia. La mujer es tratada y vista como un objeto y se le asocia al reggaetón, de acuerdo a un estudio psiquiátrico, con trastornos en el autoestima, trastornos alimenticios y depresión en las mujeres. Y esta industria del reggaetón genera cada año 3.000 millones de dólares. 2.5 millones de personas se encuentran realizando labores en contra de su voluntad. El trabajo infantil, en el mundo hay 152 millones de niños en el mundo. En Colombia se estiman que son 800.000 niños los que hacen trabajo infantil forzoso. El reclutamiento forzoso de niños para la guerra. Eso es opresión. No tengo datos de cuántos, pero existe. La servidumbre de deudas, el pagadiario. Voy y pido prestado a un interés que jamás voy a poder pagar. Como no me puedes pagar, yo te vuelvo a prestar, pero tú me trabajas como un esclavo. Los 1.000 billonarios del mundo, no los 1.000 millones de millonarios, los 1.000 millonarios del mundo, los primeros 1.000 millonarios del mundo, poseen más riqueza que 4.600 millones de personas. Es decir, más que el 60% de la población mundial. 735 millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema en el mundo. El 55% de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, no se benefició de ninguna forma de protección social. Y en Colombia, el 42% de la población en Colombia, que son aproximadamente unos 21 millones de personas, subsisten al mes con 330.000 pesos. No podemos ser ciegos y sordos a esta realidad. Qué tristeza. A esta presión que vive en medio de nosotros. El llamado de Deuteronomio hoy es vigente. Compasión, compasión, compasión. ¿Qué hacer? Creo que debemos imitar a la iglesia primitiva, a los primeros creyentes. Debemos dejar que ese ejemplo de ellos nos inspire a actuar con compasión. Ellos, esta iglesia, nosotros somos representantes de esa iglesia primitiva. Ellos eran refugio al oprimido. La palabra en Hechos de los Apóstoles dice que ellos estaban juntos, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, no hacían acepción de personas,
El esclavo, la prostituta, el pobre, el hambriento, el enfermo, el maltratado por cualquier circunstancia, podía encontrar en la iglesia un lugar donde se recibía compasión. Ellos ayudaban al hambriento. Todo, absolutamente todo lo que tenían ellos como iglesia era común. Esta compasión los llevaba a vender sus propiedades y sus bienes y lo repartían a cada uno según su necesidad. Esto es acción. En Deuteronomio, es Deuteronomio en acción. Ellos sabían, estos apóstoles de la iglesia primitiva, sabían que no podían cambiar las instituciones, como la esclavitud, por ejemplo, pero sí podían cambiar el corazón del hombre. Predicaban los principios cristianos, predicaban el evangelio, predicaban a Cristo. Y entonces el Señor derramaba compasión. Y la palabra dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Hemos recibido compasión. Debemos dar compasión. En la iglesia, en nuestra comunidad, debemos apoyar los ministerios de misericordia. Aquí en nuestra comunidad, aquí hay mucha necesidad al interior. Está el ministerio de Libra de Amor. No le voy a preguntar a cada uno y que alce la mano quién trajo la Libra de Amor. No lo voy a hacer. Cada uno de ustedes debe saber que este ministerio existe. Todas las veces que vengamos a la iglesia, traigan la Libra de Amor. Eso es dar al pobre, al hambriento. Abran sus neveras, abran los campos. Hay pobreza, hay hambre. Está el ministerio de Resurgir, que apoya a los drogadictos. Está el ministerio carcelario, apoyando a las reclusas, a sus hijos. Y está el ministerio de Dorcas, que teje y hace ropa para los niños pobres. Bueno, y afuera hay más instituciones, organizaciones que puedan prestar ayuda humanitaria. Instituciones interdenominacionales del Cuerpo de Cristo aquí en Medellín. Podemos vincularnos con estas instituciones. Hay que accionar, no podemos quedarnos aquí sentados y ver que hay pobreza, que hay hambre, que hay esclavitud, que hay vulneración sobre las mujeres, sobre los hombres. Entonces hemos visto 4 llamados en este momento al pueblo de Dios: dar refugio al oprimido, dignificar sexualmente al hombre y a la mujer, ayudar al pobre y abrirse al hambriento. Vamos a ver el último, versículos 21 al 23. Cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios, y cargarías con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Recordemos algo: la condición común de toda persona oprimida es ¿cuál? La condición común de toda persona que necesita compasión es ¿cuál? Que tiene ¿qué? Una opresión. En ese estado de compasión, la acción es a favor ¿de quién? De ese necesitado, de ese oprimido. Yo les quiero que miremos bien el texto. En estos versículos que acabé de leer, de que cuando le prometemos al Señor algo, hay que cumplirlo. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está la carga acá? ¿Dónde está la carga? ¿Dónde está la opresión? Acá dice la palabra: cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo ¿qué? Te lo demandará Jehová tu Dios, y cargarías con un pecado. ¿Qué carga tan grande? ¿O no? ¿Qué carga tan grande
cuando no le cumplimos al Señor, cuando pecamos. ¿Dónde está la compasión de Dios? ¿Cuál es la solución para esta carga del pecado? En ese momento, en esa época, en Levítico 16:29 nos habla de una ley que se llama la ley de la expiación. Cada año el pueblo tenía que hacer un sacrificio, llevaban un cordero en holocausto, lo sacrificaban y lo andaban en sacrificio al Señor. ¿Para qué? Para ser limpios de todos sus pecados delante de Dios. Y así año tras año tras año, ellos llevaban y Dios mostraba compasión y les perdonaba. ¿Cómo entender esto hoy? ¿Qué debemos hacer frente a esta carga? No le hemos cumplido al Señor. Hemos pecado. Muchos de nosotros aquí, hoy, tenemos pecados pendientes de confesar al Señor. Tenemos esa carga que nos oprime. Somos esclavos del pecado. Queremos agradar a Dios, queremos reconciliarnos con Dios, pero con actos de bondad. Pero seguimos encadenados. Necesitamos la compasión del Señor. Necesitamos su refugio. Debemos reconocer que somos pobres también, pero somos pobres espirituales. Debemos reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Estamos bajo la ira de Dios. Necesitamos salvación. Debemos reconocer que estamos hambrientos de esperanza. Necesitamos llenar nuestra alma de sentido de existencia. Pero ¿quién puede compadecerse de ese estado de opresión en el que nos encontramos? ¿Quién? Cristo, Jesús. Él, cuando inició su ministerio, dijo en Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Esa fue la misión de Cristo. Y todo esto se cumplió en la cruz, en la ofrenda para aplacar la ira de Jesús. Él fue ofrenda para aplacar la ira de Dios, para que todos ustedes y yo recibiéramos perdón, para no tener más esa carga, nunca más. Él fue el cordero del holocausto, pero una vez y para siempre. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada. Dios se compadece de nosotros. Qué compasión tan grande. ¿Y sabe cómo se llama esa compasión? Gracia. Como comunidad debemos recibir su gracia. El pueblo debe recibir la gracia de Dios. Dios es compasivo. Recibirla y compartirla es la mejor manera de mostrar compasión por el oprimido. Yo lo invito esta mañana a que usted reciba su gracia. En el año 1997 empecé a asistir a esta comunidad. Y yo he sido testigo y he participado en la iglesia. ¿Cómo esta iglesia ha derramado compasión? Yo participé en el año 99 de una misión que hicimos acá para ir a llevar ropa, comida, dinero a todos los damnificados del terremoto del eje cafetero del 99. En esta iglesia
Hemos visitado cárceles, hemos compartido alimento con los recicladores, con las prostitutas del centro, hemos compartido con los huérfanos de la guerra de este país. En todas ellas hemos ayudado económicamente. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Hemos llevado el mensaje del evangelio, el mensaje de la compasión, el de la esperanza, el que libera al oprimido. Pero yo lo que más agradezco de esta comunidad es que esta comunidad, como lo dice aquí, versículos 15 y 16, me dio refugio. Me dio refugio a mí, a este pecador. Eran años donde yo huía, quería huir del amo, de mi amo, en ese momento, que era el pecado. Yo estaba pobre espiritualmente. Yo necesitaba llenar ese vacío que solo deja el pecado. Y un día, escuchando la palabra, un día como hoy, el Espíritu Santo, entendí que el Señor era mi Salvador, que Él era mi refugio, que Él murió en la cruz y que había pagado de una vez, una y para siempre, toda la inmundicia de mi pecado. Era libre. Ya no había más opresión. Desafortunadamente, y con vergüenza lo digo aquí delante de ustedes, 10 años después caí. Y como lo dice aquí el texto, rompí mis votos matrimoniales. Y al no cumplir esos votos, cargué con el pecado. En esta comunidad muchas personas oraron por mí. Muchas. Qué compasión. Una comunidad de refugio traducía en la acción de la oración por el pecador. Y el Señor obró. Y solo, oigan, solo por su gracia estoy nuevamente aquí con ustedes hoy y reunido con mi familia. El Señor ha sido compasivo conmigo, ha sobreabundado en gracia. También lo hará con usted. Reciba su gracia. Sin gracia no hay compasión. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, como cantamos ahora en la alabanza. Por tu palabra fue creado el universo. Señor, y por tu palabra, hoy, Señor, tú nos llamas a la compasión. Y yo quiero orar en esta mañana, Señor, por cada persona aquí, cada persona que está aquí escucha, en la iglesia, los que escuchan también. Señor, que los corazones de ellos y los corazones de cada uno de nosotros, Señor, se ensanchen para ser compasivos con el necesitado. Gracias, Señor, porque tú nos dejas un principio. Hace 3.500 millones, hace 3.500 años, Señor, tú escribiste esto con un corazón compasivo. Y hoy nos lo transmites y nos llamas a la compasión. Yo te pido, Padre, que crees un corazón compasivo en cada persona aquí en la comunidad. Que hoy, cuando salga de este sitio, Padre, salga pensando que debe ser compasivo con el pobre, con el hermano, con el que tiene hambre, con el esclavo, con la prostituta, con el prostituto, que debe haber compasión. Señor, que podamos renunciar para darle al otro. Que nos metamos en esos ministerios de la iglesia de misericordia y que podamos apoyar todos los actos de compasión. Pero que no sea por un momento, Señor,
sino que nuestro corazón sea compasivo siempre. También te doy gracias, Señor, por esta comunidad que ha sido compasiva durante estos 30 años. Ha sido refugio para el oprimido. Bendice a esta iglesia, Padre. Es tu iglesia. Que aquí nunca falte compasión por el oprimido. Y Padre, también quiero pedirte por los que en esta mañana sienten opresión por el pecado. Ten compasión, Señor, tú ya la tuviste. Que ellos puedan entender que tú los liberas de esa opresión del pecado. Que su acción es recibir tu gracia, Señor. Y que con un corazón quebrantado, ahí en el puesto, puedo decir arrodillados mentalmente, puedan decir: Señor, yo recibo tu gracia, perdóname. Perdóname por mi pecado, perdóname por lo que hice. Sé que te he ofendido, sé que no cumplí tus votos. No puedo más con esta opresión. Y que tú en tu misericordia en este momento le hables y le digas: tranquilo, yo ya pagué por ti, yo ya quité esa opresión de ti, de tu corazón, allá en la cruz un día. Que los oprimidos por el pecado en esta mañana, Señor, puedan ver la cruz y que puedan levantar su cara sin vergüenza, porque tú has derramado gracia. Que tu compasión, Señor, nunca, nunca, jamás falte en esta comunidad hasta el día que tú regreses. Y por eso decimos: Maranata. Amén.